Es inadmisible que una persona a la que el Estado la beneficia con una detención domiciliaria convierta su domicilio en un centro de alteración de la paz social. Me parece que con muy buen tino y con rigor jurídico, la señora jueza dice, un momentico, este señor, por ser quien es, cometió un delito supremamente grave, de la mayor gravedad, y ahora, si a este señor la justicia no le hace sentir que tiene que comenzar a pagar la pena, pudiendo comenzar a pagar desde ese momento, el mensaje que se le puede estar enviando a la sociedad es que hay impunidad o beneficios exagerados para ciertas personas dependiendo de su estatus social, económico, político, y eso no puede ser. Y entonces Elmer, el tribunal digamos, dice, ya no, hablando también de lo que sería esos beneficios, pues yo quiero pasar al punto de lo que le ha preguntado sobre el tema de que si el expresidente puede usar redes sociales y puede también participar en política y recibir visitas en lo que sería su detención domiciliaria. sí, sí. Digamos, código, el código penitenciario no establece ni el código de procedimiento penal prohibición en ese sentido, porque uno es el régimen carcelario. En el régimen carcelario eso no se puede hacer. Hay unas restricciones. Ahora bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Se cumple la decisión del juez. Si el juez sentencia al señor a prisión, se cumple la prisión. Si además hay inhabilidad para ejercicio de cargos públicos, no podrá ejercer cargos públicos. Si le condena a no poder ejercer determinada profesión o oficio, no podrá ejercer determinada profesión o oficio. Pero no se puede derivar de la sentencia limitaciones de otro orden, especialmente lo que tiene que ver con derechos fundamentales que no hayan sido ordenadas por el juez de la República, porque sí sería un abuso contra el ciudadano, y no estaríamos aquí hablando de Uribe, sino de cualquier ciudadano. Entonces, como la juez no le impulsó a él ninguna medida restrictiva en relación con su libertad de opinión, porque sigue siendo de todas maneras una persona con derecho a opinar libremente y a expresar esa opinión, desde luego con las limitaciones propias de la situación en que se encuentra, no se le podría violentar ese derecho. Que pudiera utilizar el celular, pues apenas lógico que una persona en su domicilio pueda utilizar el celular, el internet, las redes sociales, etcétera, porque es absurdo, digamos, tratar de imponerle esa prohibición a alguien que está dentro de su vivienda, que pueda acceder a esos mecanismos. En la cárcel no lo podrá hacer. Sin embargo, en lo que yo no estoy de acuerdo es que el señor Álvaro Uribe, merced a esa posibilidad que tiene de poder acceder a estos dispositivos electrónicos y al Internet, pueda llevar a cabo manifestaciones que puedan traducirse o puedan generar problemas de orden público, que puedan exacerbar la violencia política en nuestro país. Por una razón, así no lo diga la norma de manera expresa, porque la norma no lo dice, de todas formas que quien está con una detención domiciliaria, que es más o menos el que goza un beneficio de lo que llaman subrogados penales, se obliga mejor a cumplir con unas obligaciones ante el sistema judicial. Y una de esas obligaciones, que así no esté contemplada de manera expresa, se ha venido, sosteniendo como obligación en los subrogados penales, es la de tener un buen comportamiento de carácter social. Es inadmisible que una persona a la que el Estado la beneficia con una detención domiciliaria convierta su domicilio en un centro de alteración de la paz social. Ah, no, es que como no le prohibieron al señor que tuviera buen comportamiento, el señor se pasa por la faja las normas de convivencia, altera la paz social, altera la paz política, genera situaciones de confrontación en el país que pueden traducirse en hechos de violencia política. Porque como no está prohibido, no, él tiene la obligación que es inherente a ese beneficio de tener un buen comportamiento. Si no tiene un buen comportamiento, pues se le puede revocar por parte del juez de ejecución de penas la detención domiciliaria. Es mi opinión, desde luego en contravía de la opinión de muchos colegas que dicen que como el buen comportamiento no está señalado expresamente dentro de las obligaciones que tiene que suscribir al que le dan la detención domiciliaria, entonces él puede hacer lo que le dé la gana, y yo no estoy de acuerdo con ese hecho. Ahora, no es que tenga que tener el comportamiento de un santo, ni no ha faltado, de eso no se trata, pero lo que sí debe ser claro es que cuando nos referimos al buen comportamiento es que no se puede convertir en un factor de alteración de la paz social ni del orden público en un país. Si lo hace, le podrían revocar perfectamente la detención domiciliaria.
Elmer, usted también venía hablando de la prescripción, de la renuncia de prescripción del expresidente Uribe a la investigación, digamos que en su contra, y esto ha generado dos hipótesis. Una, que es una manera de que Uribe tenga tiempo para hacer campaña. Otra, que esto despejaría las dudas frente al accionar de Uribe, que buscaba la prescripción. Y también, digamos, que se da en el marco de un proceso en el que los magistrados que tienen a cargo esta segunda instancia fueron liberados de otros procesos para tomar una decisión antes de octubre o de que el caso prescribiera. Considerando todos estos factores, este contexto, jurídicamente, ¿qué implica esta renuncia? ¿Qué nos puede decir esta decisión o esta intención del expresidente? Bueno, yo me anticipé a dar mi opinión sobre ese hecho. O sea, la renuncia es inánime, no tiene ningún efecto legal, ningún efecto práctico. ¿Por qué? Porque el caso no va a prescribir. Es evidente que los magistrados van a tomar la decisión antes del 16 de octubre. Mire, cuando este proceso arrancó, es importante ese contexto. Cuando la Corte Suprema de Justicia le impuso la medida de aseguramiento a Uribe y después por todas las presiones de este señor en contra de la Corte se lava las manos y se lo manda a la Fiscalía, comenzó inmediatamente en la Fiscalía una estrategia que en primer lugar estuvo orientada a que el caso fuera precluido, fuera archivado en virtud de las solicitudes que harían los fiscales. El famoso fiscal de bolsillo del fiscal de bolsillo Francisco Barbosa. Entonces, Uribe tenía su amigo Barbosa, que tenía también su fiscal de bolsillo, y este fiscal comenzó a pedirle a los jueces de manera insistente que le precluyeran. Eso fracasó. Ahí se avisoró el gran error que había cometido Uribe al salirse de la Corte Suprema de Justicia, o lograr que el caso saliera de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando ya fracasó eso, no les quedó sino otro mecanismo: apostémosle a la prescripción. ¿Qué favor le hizo el señor Francisco Barbosa? Pues les demoró el caso, ya no podía prescribir. ¿Cuál era la alternativa? Tenía que acusar, pero no acusó inmediatamente, hubo necesidad de que hubiera cambio de fiscal, etcétera. Cuando eso ya se produce, acusan al señor Álvaro Uribe Vélez. Y todos fuimos testigos, porque es que yo no creo que aquí hayamos algunas personas observado una cosa distinta a la que vimos todos los colombianos en ese juicio. Cuando se inicia el proceso en el juzgado 44 penal del circuito de Bogotá, era evidente que la estrategia de Álvaro Uribe Vélez era que el caso prescribiera, que la señora jueza no alcanzara a tomar la decisión dentro del plazo que establece la ley y que antes del 16 de octubre no se pudiera tomar la decisión y por lo tanto prescribiera. 150 testigos, imagínense, para un caso de esta naturaleza. Pruebas documentales, la que quiera, más las pruebas de la fiscalía. O sea, era un caso para que se demorara dos años. ¿Cuál fue lo que le resultó mala a Uribe en ese sentido? Que se encontraron con una jueza conocedora del derecho procesal penal, una señora supremamente inteligente, muy trabajadora, muy pausada, muy razonable, muy racional la señora, y logró tomar la decisión dentro de ese plazo razonable. Antes pues hace un mes largo que tomó la decisión, y la jueza evitó que el caso prescribiera en el despacho de ella y le dejó a los magistrados 2 meses a la sala penal del tribunal para que pudieran tomar la decisión de segunda instancia. Es decir, fracasó la estrategia de Uribe de que el asunto prescribiera. Cuando ya vio que fracasó, de que el asunto los magistrados van a decidir en segunda instancia, entonces sale pues simplemente para generar el hecho político. No, renuncio a la prescripción, renuncio al camino fácil, me voy para que el juez tome, la justicia tome la decisión de fondo. No, es que el camino fácil ya lo había perdido, el camino fácil ya se le había truncado en razón a que la jueza tomó la decisión hace casi un mes, entonces ya no podía aspirar a esa prescripción. Renunció a lo que ya era evidente que no iba a ocurrir. De suerte que simplemente el hecho de salir y darle a eso pues todo, hasta ese autobombo de que es el hombre pues que quería someterse a la justicia colombiana, no, ya estaba sometido. Que por primera vez lo sometió a la justicia colombiana Álvaro Uribe, un personaje que recordemos que cuando fue citado en algún momento por la Fiscalía General de la Nación, en la época del actual ministro de Justicia, el señor Montealegre, Álvaro Uribe fue y se hizo embolar los zapatos, ¿se acuerdan? Se hizo buscar los zapatos allá en la Fiscalía para demostrar lo que para él significa la justicia de nuestro país.
Doctor Elmer, y ya teniendo esto, la pregunta que todo el mundo se hace es qué sigue y cuáles son los tiempos en lo que sigue, porque sabemos que el tribunal, pues ya con esta denuncia en la prescripción, ¿cuánto tiempo tendría para dar una decisión? Yo escuchaba algo de 2 años o algo así, pero quiero que usted nos lo clarifique. Y como sabemos que sí o sí va a pasar, que van a apelar la decisión que tome el tribunal, ¿qué tiempos también tendría la Corte Suprema para tomar una decisión de ratificar la condena o de absolverlo? Bueno, yo sigo creyendo en la administración de justicia pese a todo lo que sucede. Entonces, a partir de esa credibilidad que me merece a mí la administración de justicia y el Tribunal Superior de Bogotá, pese al fallo de tutela, porque ese fallo de tutela a mí me parece que es engañoso. Ese fallo de tutela que le dio Edwin Uribe es engañoso por lo que dije anteriormente. Sí confío en que la decisión que van a tomar los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá va a ser antes del 16 de octubre. Que ellos no se van a dejar engolosinar con el cuento de que como ahora el señor renunció a la prescripción, entonces fresquiémonos y podamos tomar la decisión en noviembre o diciembre. No, ni más faltaba, y menos cuando la corte, la sala disciplinaria los relevó de la carga laboral para permitirles a ellos que se dedicaran de manera exclusiva al estudio de este caso. Entonces ellos van a ser muy juiciosos y van a tomar la decisión. Tomada la decisión antes del 16 de octubre, se suspende la prescripción, óigame bien, por 5 años, 5 años, que es el tiempo que tendrán los sujetos procesales para presentar la casación dependiendo de la decisión que se adopte. Entonces, si el Tribunal Superior de Bogotá adopta la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia, o de hacer alguna modificación, pero condenando por alguno de estos delitos a Álvaro Uribe, la defensa de Álvaro Uribe podrá presentar el recurso de casación dentro de los 5 años siguientes. Y si la sentencia es revocada, pues ya sería la Fiscalía, la representación de víctimas, la que tendría la posibilidad de presentar ese recurso de casación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Pero lo cierto del caso es que, proferida la decisión el 16 de octubre, el caso automático, la prescripción automáticamente se suspende. Por eso es que yo digo que esa renuncia que hizo Uribe no tiene ningún efecto práctico, no sirve absolutamente para nada. Y no creo que los magistrados se dejen engolosinar. ¿Por qué? Porque si ellos dejaran pasar ese término, resulta que tendrían que declarar, ya entraría a gozar de la prescripción. La prescripción, ojo, hay que solicitarla, o se puede declarar de oficio, pero hay que solicitarla por parte. Inicialmente tendría que solicitar la persona afectada, que sería Álvaro Uribe. Y como en nuestro país por mandato constitucional, perdónenme que en la caleñada, Palmamón no hay ley, así decimos en Cali, entonces ¿qué tal que Álvaro Uribe llegue y le prescriba el 16 y diga, oiga, pero es que yo estaba renunciando a un derecho que todavía no se había materializado? Y no, pensándolo bien anoche, con Lina y los muchachos, decidí que no voy a renunciar, que no viene, entonces pido la prescripción. Totalmente. Eso está en la Constitución política, eso sí está en la Constitución política de Colombia, que Panamá no hay ley. Entonces, eso yo no creo que los magistrados van a ser tan ingenuos para ir a caer en una trampa tan infantil como esa. Sí, Elmer, creo que muchos estamos de acuerdo con su opinión. Y antes de finalizar esta entrevista, porque pues ya estamos un poco quedados de tiempo, no queremos dejar por fuera un tema muy importante son esas interpretaciones que son una prueba bastante importante dentro de este juicio entre Diego Cadena y el condenado Álvaro Uribe Vélez. Porque pues el argumento de la jueza Sandra Heredia es que la legalidad de estas interpretaciones, interceptaciones, lo siento, pues es total, son legales, pero la defensa está pidiendo excluirlas por violación a la privacidad entre Cadena y Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo lo ves tú? ¿Consideras que estas interceptaciones son válidas o no? Bueno, miren, les voy a contar esto y se lo voy a contar a partir de una anécdota personal para que vean la posición. Yo soy abogado penalista y yo defiendo el derecho de poder hablar con mi cliente de manera confidencial y que ese derecho no sea violado de ninguna manera. Pero yo parto de una premisa básica, y es que yo con mis clientes no tengo conversaciones por fuera de la legalidad. Yo con mis clientes hablo de los casos, de las estrategias, del asunto, pero yo no
me convierto en delincuente con mis clientes. Yo no llevo a cabo conversaciones con mis clientes en contravía del Código Penal para hacerle daño a las personas. No, lo estrictamente legal, estratégico, con todo lo que uno desde el punto de vista estratégico pueda desarrollar. Y eso yo lo defiendo a capa y espada. Nadie puede venir a meterse en eso. Y uno puede opinar en y el decir mandadero, pues. ¿Cómo? Que no te conviertas en el mandadero, pues, como sería Cadena al expresidente Uribe en este caso. Mientras las conversaciones entre el abogado y el cliente se circunscriban a los temas relacionados con la defensa, no tengan que ver con actividades delincuenciales en las que los dos se estén poniendo de acuerdo, pues eso tiene que respetarlo la justicia. Mire, yo les voy a contar esta anécdota triste personal. Yo fui objeto de una sanción del Consejo de la Judicatura porque en privado, óigame bien, en privado, con mi cliente dije que el fiscal que tenía el caso era un payaso, cosa que yo sigo sosteniendo. Un funcionario del CTI escuchó eso y le contó al fiscal, mire, ese abogado allá con su cliente, en ese rincón ahí hablando, dijo que usted era un payaso. Me abrieron un proceso disciplinario y me sancionaron por haberle dicho payaso en privado con mi cliente. Eso es una violación del derecho sagrado que yo tengo de poder decir con mi cliente lo que me dé la gana, poder hablar lo que me dé la gana, poderme burlar del que sea, poderme burlar del magistrado, del juez, del que sea en privado, porque ese es mi sagrado derecho, lo defiendo. Y me sancionaron en primera y segunda instancia. Pero ojo con esto, si yo hubiera estado hablando con mi cliente de desaparecer un testigo, de meter una prueba falsa, de venir a engañar al juez con algún documento, ahí yo ya no puedo venir a reclamar que me amparen ese derecho a la reserva, al sigilo, al secreto profesional, de ninguna manera. Eso tiene que tener un límite. Entonces, se lo dice una persona afectada por esto, pero yo sí considero que de ninguna manera uno como abogado, ¿qué abogado? Pregunto yo, a los que defienden eso. Yo quiero que un abogado se pare y diga, mire, yo puedo hablar con mi cliente de mandar cocaína al exterior, porque como es abogado y cliente, todo eso tiene un amparo legal. ¿Se imagina el absurdo? Yo puedo hablar con mi cliente y decirle, mire, a evitarlo de ese testigo, mandémoslo a matar. Ah, bueno, sí, mandarlo a matar porque no hay de otra. Mira, donde ese testigo vaya y muere. Un momentico, es que esto era en secreto profesional, esto no puede ser utilizado en contra. No, yo creo que todo derecho, inclusive ese derecho al secreto profesional, tiene un límite. Todos los derechos tienen límite. Yo creo que el único derecho al que no se le pueden echar mordiscos es a la dignidad humana. Pero los demás derechos, inclusive el derecho a la vida tiene limitantes. Ese derecho que tenemos a tener una conversación reservada con nuestros clientes, hay que respetarlo, pero no es un derecho absoluto. Tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El límite es que el abogado y el cliente no se pueden volver delincuentes. Entonces, si el señor Álvaro Uribe le decía a Cadena en esas conversaciones, hágale, mijo, que está por ahí es que... y el otro le estaba reportando cómo era que estaba haciendo los torcidos en la cárcel para que los testigos declararan en contra de Cepeda y a favor de Uribe, y cómo le reportaba en los avances de los documentos que iban a presentar en la Corte Suprema de Justicia para engañar a los magistrados. Creo que ya tenía que tener uno ser muy conchudo, muy carepalo, para ir a decir, no, momentico, pero es que era entre abogado y cliente y ellos podían inclusive hablar de eso. No. Llevemos eso al absurdo, vuelvo y repito. Entonces, supongamos que no estaban hablando de cometer ese tipo de sobornos, de darle plata al testigo para que, aunque no hay conversaciones en ese sentido, pero digamos los reportes, las conversaciones, ya se sabía que este señor estaba actuando de manera ilegal, por eso fue que lo interceptaron. Entonces, ya supongamos que no hubiera sido en ese sentido, sino que hubiera sido en el sentido de ordenar la muerte o la desaparición de un testigo. Entonces, eso también estaría amparado por el secreto profesional. Me parece absurdo un planteamiento de esa naturaleza. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal.
Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?